Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto muchas ganas de chismear. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que estoy segura, les va a mantener pegados a la pantalla, The Method de Mir Kanyaman. Y no me refiero a la serie Erkencikus, aunque por supuesto, esa fue la chispa que encendió todo este fuego. Esa serie que nos robó el corazón, ¿recuerdan? ¿Qué tiempos aquellos? Hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a discutir y a debatir las recientes declaraciones o al menos, lo que se dice que son declaraciones de The Method de Mir, donde supuestamente confiesa algo que ha hecho temblar el corazón de muchos fanáticos. Amo a Kanyaman y nunca dejaré de hacerlo, impactante. ¿Verdad? Un bombazo en toda regla. Prepárense porque vamos a adentrarnos en este torbellino de emociones, rumores, especulaciones y, por qué no, un poquito de drama. Porque, seamos honestos, el drama es lo que le da sabor a la vida. Antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante. Es la forma de que estemos conectados, de que formemos una comunidad, y de que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Podrán estar al día con todas las novedades, chismes y análisis sobre sus actores y series favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. La campanita es crucial, es su pase VIP a todo el contenido. Y ahora sí, comencemos. Vamos a desenmascarar esta noticia, a analizarla a fondo y a ver qué hay de verdad en todo esto. La noticia, o más bien, el supuesto bombazo, surgió a raíz de una entrevista o declaración, de la cual, y esto es fundamental, no tenemos acceso directo a la fuente original. Esto es crucial para entender el contexto. La información que manejamos, lamentablemente, es a través de diferentes medios y portales de noticias, algunos con mayor credibilidad que otros. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y analizar la información con un ojo crítico. La frase que más ha circulado, como ya mencioné, es la declaración de Demet: amo a Kanyaman y nunca dejaré de hacerlo. Esta frase por sí sola es poderosa y evocadora. Imagínense, amo a Kanyaman. Ya de por sí la mente se dispara. Nos remite inmediatamente a la magia y la química que vimos en Erkencikus, la serie que los unió, que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y que inevitablemente generó una ola de especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. ¿Quién no soñó con que Sanem y Kan fueran algo más que personajes? Y aquí es donde el análisis se vuelve fundamental. Debemos recordar que en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el contexto de la prensa rosa, la información puede ser manipulada, exagerada o, en el peor de los casos, inventada. Los medios a veces necesitan generar clics, necesitan vender, y para eso, a veces, se recurre a titulares sensacionalistas o a declaraciones sacadas de contexto. Es fundamental investigar la veracidad de la fuente original. ¿De dónde salió esta declaración? ¿Fue una entrevista formal? ¿Un comentario en redes sociales? ¿Un rumor filtrado? ¿Quién la publicó originalmente? ¿Qué credibilidad tiene el medio que la publica? ¿Tiene antecedentes de fiabilidad? ¿Y el contexto? ¿En qué momento se hizo la declaración? ¿Estaba Demet promocionando algo? ¿Estaba respondiendo a una pregunta específica? Todos estos factores son cruciales para evaluar la autenticidad de la información. Ahora bien, ¿qué tan creíble es esta declaración? ¿De dónde proviene exactamente? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene para ambos actores y para sus respectivas vidas personales? Como ya mencioné, es crucial analizar la situación con un ojo crítico y no dejarnos llevar por el fervor de los sentimientos de fan. Necesitamos ser objetivos. Una de las cosas más importantes a considerar es la relación actual de ambos actores. Aquí es donde la situación se vuelve interesante y un poco complicada. Demet Özdemir está casada con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. Su matrimonio, aunque público, no ha estado exento de rumores y especulaciones, como cualquier relación en el ojo público. ¿Cómo afectaría esta declaración a su matrimonio? ¿Estaría dispuesta a exponer su relación a la especulación pública? ¿Sería un acto de honestidad y valentía, o por el contrario, un error estratégico? Son preguntas que debemos plantearnos. ¿Cómo reaccionaría su esposo? ¿Qué consecuencias tendría para su imagen pública? ¿Y para su relación personal?
Son muchos factores en juego. Can Yaman, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la presentadora italiana Diletta Leotta, y aunque su situación sentimental actual no está completamente clara, se presume que podría estar soltero. Digamos que su situación sentimental actual es un misterio. Río. Siempre hay rumores, siempre hay especulaciones, pero nada confirmado. Es una situación muy diferente a la de Demet, que está casada. Si la declaración de Demet fuera auténtica, ¿cómo afectaría a la percepción del público sobre ambos actores? ¿Cómo cambiaría la dinámica entre los fans, entre los que apoyan a Demet y Oğuzhan y los que aún sueñan con una relación entre ella y Can? ¿Se generaría un debate? ¿Un escándalo? ¿O simplemente se sumaría a la larga lista de rumores y especulaciones? Por otro lado, si la declaración fuera falsa, ¿qué propósitos podría tener? ¿Quizás para generar más atención mediática? ¿Para avivar el interés en sus carreras profesionales? Recordemos que en el mundo del espectáculo, la publicidad, incluso la que podría parecer negativa, es fundamental para mantener a los artistas en el ojo público. Podría ser una estrategia de marketing, un intento de volver a ser tendencia, o simplemente, una forma de mantener a los fans interesados en sus proyectos futuros. Podría ser una táctica para mantener el nombre de ambos actores en boca de todos. O también podría ser, simplemente, un malentendido, una interpretación errónea de una declaración más general. A veces las palabras se sacan de contexto, se manipulan y se transforman en algo completamente diferente a lo que se quiso decir originalmente. Ahora bien, dejando a un lado la veracidad de la declaración, me gustaría abordar el lado emocional de la situación. Muchos de nosotros como fans hemos sido testigos de la química innegable entre Demet y Can en Erkénticos. Hemos vibrado con sus escenas, nos hemos enamorado de sus personajes, y hemos soñado con que esa magia traspasara la pantalla. Hemos reído, llorado, y nos hemos emocionado con su historia. Es natural que como seres humanos sintamos curiosidad, empatía y, en ocasiones, hasta una cierta posesión sobre la vida personal de nuestros ídolos. ¿Es normal que nos preguntemos qué pasa en sus vidas? ¿Son felices? ¿Están enamorados? En este sentido, una declaración como esta, independientemente de su autenticidad, puede generar una amplia gama de reacciones. Puede despertar nostalgia por el pasado, avivar la esperanza de un reencuentro, o simplemente recordarnos el poder de la ficción para conectar con nuestras propias emociones. Nos transporta a un mundo de fantasía, donde el amor y la felicidad son posibles. Algunos fans quizás se sentirán decepcionados, pensando que su historia de amor idealizada no se concretó en la vida real. Otros, por el contrario, podrían sentir un aumento de la emoción, creyendo que aún hay esperanza para un futuro juntos. La verdad es que como seres humanos, nos gusta creer en los finales felices en los cuentos de hadas. Es importante, sin embargo, mantener la perspectiva. Debemos recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus elecciones. El amor, en todas sus formas, es algo personal e intransferible. Cada uno tiene su propia historia, su propio camino, y no podemos pretender que lo vivan según nuestras expectativas. Debemos ser respetuosos con sus vidas personales, independientemente de lo que piensen o hagan. Y sobre todo debemos recordar que la realidad y la ficción son dos cosas completamente diferentes. En cuanto a las carreras de Demet y Can, es innegable que Erkénticos les abrió las puertas al éxito internacional. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus proyectos posteriores. Demet ha protagonizado varias series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad de conectar con el público. Ha demostrado ser una actriz talentosa, con una gran capacidad de emocionar y de transmitir diferentes emociones. Can Yaman ha incursionado en producciones italianas, como Le Fate Ignoranti y Viola come il mare, demostrando su versatilidad, su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Se ha convertido en una estrella internacional, y ha demostrado que no tiene miedo de asumir nuevos retos. La supuesta declaración de Demet, si fuera cierta, podría tener un impacto en sus carreras. Podría generar más interés en sus proyectos futuros, tanto de manera positiva como negativa. Podría atraer a nuevos seguidores, pero también podría generar críticas y controversias. La atención mediática, aunque a veces pueda ser abrumadora,
también puede impulsar la popularidad y el éxito de un actor. El ojo público siempre está observando y cada movimiento, cada declaración, cada gesto, puede ser analizado y comentado hasta la saciedad. Por otro lado, si la declaración fuera falsa, podría ser vista como un intento de generar ruido mediático, lo cual podría tener un impacto en sus carreras, tanto bueno como malo. Algunos podrían verlo como una estrategia inteligente para mantenerse relevantes, mientras que otros podrían criticarlo por sensacionalista. En resumen, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman es un tema que genera muchísimas preguntas y que, sin duda, da mucho de qué hablar. Es un tema con muchas aristas, con muchos matices y con muchas posibilidades. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Qué impacto tendrá en sus carreras? ¿Qué pensarán Oğuzhan Koç y las personas cercanas a ellos? Son interrogantes que probablemente tarden en ser respondidas. Sin embargo, lo más importante es analizar la situación con criterio, empatía y respeto. Es esencial no dejarse llevar por las emociones, y analizar la información de forma objetiva, buscando la verdad, pero sin olvidar la humanidad. Ahora, para concluir, quiero resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos analizado la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman, explorando la posible veracidad de la información, las implicaciones para ambos actores y las reacciones emocionales que puede generar en los fans. Hemos destacado la importancia de mantener la perspectiva, de investigar la fuente original, de analizar el contexto y de respetar la privacidad de los artistas. Hemos hablado sobre la importancia de la objetividad, de la empatía y de la prudencia. Hemos recordado la magia de Erkenci y el impacto que tuvo en nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre el poder de la ficción y la importancia de separar la realidad de la fantasía. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de respetar a las personas, independientemente de lo que hagan o digan. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la declaración es verdadera? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can? ¿Creen que Erkenci fue la mejor serie de la historia? ¿Qué recuerdan con más cariño de esa época? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos y debatir con ustedes. Me interesa mucho saber sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos. Y por favor, sean respetuosos con las opiniones de los demás. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo. Es muy importante para mí. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que juntos podamos debatir y comentar sobre este tema tan candente. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que aquí encontrarán el análisis más completo, el chisme más jugoso y las opiniones más honestas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por las series turcas y sus actores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.